Buenas tardes, qué gusto volvernos a encontrar por este medio. Les agradecemos por su asistencia a esta octava ponencia del ciclo de conferencias Aportes de expertos invitados del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. A nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes que conforman este departamento, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, con el afán de traer grandes expertos, no contamos con la presencia de un solo ponente, sino con 3 grandes ponentes, expertas en demografía y salud poblacional, así que tenemos el honor de contar en esta ponencia con invitadas del Consejo Nacional de Población, del CONAPO, quienes nos hablarán sobre los impactos potenciales de la pandemia de la COVID-19 en la salud sexual y reproductiva en México del 2020 al 2025. Antes de presentarles la trayectoria profesional de nuestras invitadas, les recordaré la dinámica con la que se ha venido trabajando, la cual consta en que nuestro ponente presente su tema y posteriormente existirá un tiempo de preguntas en donde esas preguntas, junto con comentarios y felicitaciones, ustedes las podrán realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestras invitadas para que las puedan responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes, les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Una vez dadas las indicaciones, ahora sí conoceremos la trayectoria de nuestras grandes ponentes del día de hoy. Y bueno, como estaba mencionando hace un momento, pues vamos a tener 3 grandes ponentes que nos van a hablar prácticamente de este hermoso tema, los impactos potenciales de la pandemia COVID-19 en la salud sexual y reproductiva México 2020-2025. Y nos acompaña la doctora Maricruz Muradas Troitiño, la doctora Gabriela Mejía Payes y la licenciada Mitzi, dejen cerrar tantito aquí mi pantallita para poder ver el nombre completo, licenciada Mitzi Ramírez Fragoso. Hablando un poquito acerca de la trayectoria que tienen cada una de ellas, vamos a reconocer que la doctora Maricruz Muradas, además cuenta con lo que es la licenciatura en actuaría, cuenta con la maestría en demografía y el doctorado en estudios de población. Hablando acerca de los reconocimientos, gran parte de su experiencia profesional se ha concentrado en temas relacionados con los fenómenos demográficos de mortalidad y fecundidad, así como sobre la salud de la población. Se ha desempeñado en distintas áreas de la Secretaría de Salud como especialista en mortalidad, información demográfica y evaluación de programas de salud, y en la actualidad trabaja en la Secretaría General del Consejo Nacional de Población como coordinadora de estudios sociodemográficos y prospectiva, teniendo entre sus funciones la estimación y proyección de montos de población e indicadores sociodemográficos. Y asimismo ha escrito artículos y colaborado en publicaciones relacionadas con las temáticas mencionadas. Nuestra segunda gran experta es la doctora Gabriela Mejía Payes, quien cuenta con igual de formación actuaría, cuenta con la maestría en demografía y doctorado en demografía y estudios de la población. Desde el marzo del 2020 tiene a su cargo la Dirección de Estudios Sociodemográficos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Es además investigadora visitante en el Centro para el Cambio Poblacional de la Universidad de Southampton en el Reino Unido. Se ha desempeñado como investigadora postdoctoral en el programa de investigación sobre fecundidad y familia. También es miembro de lo que es la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población y de la Sociedad Británica de Estudios de Población. Algunos de sus temas de interés incluyen salud sexual y reproductiva, VIH, SIDA, curso de vida, transición hacia la adultez, métodos cuantitativos en el análisis de datos longitudinales y entre otros. Y nuestra gran experta tercera es la licenciada Mitzi Ramírez Fragoso, quien ella cuenta con la licenciatura en Ingeniería Matemática de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables en la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Entonces, en esta ocasión tenemos 3 grandes expertas que nos hablarán sobre esta temática. Bienvenidas y les cedo los micrófonos para que nos puedan compartir sus amplios conocimientos. Gracias, bienvenidas. Muchas gracias, Luis Fernando. Para nosotros es un
honor de verdad estar, atender esta invitación del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y que nos den oportunidad de presentarles este trabajo que hemos realizado a lo largo del año anterior y este año seguimos trabajando en él, tratando de perfeccionarlo, utilizar datos observados. Ahorita más adelante les vamos a ir comentando al respecto. Trabajamos los impactos potenciales de la pandemia de la COVID-19 en la salud sexual y reproductiva en México para el periodo 2020-2025. La que sigue, por favor. Este trabajo surge ante la necesidad de tener información para las personas que toman decisiones una vez que llega la pandemia al país, la pandemia por la COVID-19. Empezamos a ver los efectos de la pandemia en Europa y cuando llega a México también queremos conocer qué es lo que puede suceder en términos de mortalidad. Es mucho más claro y de morbilidad. Tenemos datos, se han apurado los registros administrativos de este fenómeno para contar con información confiable y que puede ir dando cuenta de lo que va sucediendo. Sin embargo, para el tema de la natalidad todavía no tenemos mucha claridad porque todavía no tenemos mucha información al respecto. Lo que sabemos, dada la experiencia europea y de otros países que van adelante de alguna manera en la pandemia, van adelante en cuestión de tiempo, empezaron a observar y a sacar notas de que la natalidad o la fecundidad en esos países iba a disminuir debido a esta pandemia. Es decir, podría haber una contracción de la fecundidad ante el nerviosismo, la incertidumbre de las parejas por saber qué va a suceder durante esta pandemia. La que sigue, por favor. Sin embargo, en los países en desarrollo, empezamos a ver y tememos efectos en los que la población deje de acercarse a los servicios de salud, deje de utilizar métodos anticonceptivos porque no tiene acceso a estos, lo que haría un efecto contrario en términos de fecundidad. La que sigue, por favor. Ante esto, podríamos tener dos efectos totalmente distintos. La que sigue, Mitzi, si quieres, porque es muy claro cómo lo dice ahí. El primer efecto que podríamos estar observando en sociedades desarrolladas, que es lo que suele ocurrir cuando hay un exceso de mortalidad. Esto ya se pudo ver, ya se evidenció durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es que mientras sucedían estos eventos, había una contracción de la fecundidad. Las mujeres no estaban con sus parejas en ese momento, o las que estaban con sus parejas en ese momento la situación económica y social no era lo más favorecedora para tener hijos. Entonces, lo que estamos pensando o lo que se está evidenciando ya en algunos países es que ha caído la natalidad en estas sociedades. Han salido artículos en algunos estados de Estados Unidos, ya hay evidencia de esto, en España también ya se tienen datos al respecto. Sin embargo, en los países de ingresos bajos y medianos, como puede ser América Latina, África, etcétera, el efecto puede ser el contrario. Puede suceder que las mujeres tengan más hijos, no a lo mejor de manera voluntaria, sino por esta falta de acceso a los servicios de salud, debido a que, como ustedes saben, muchos de estos se han reconvertido para hacer servicios COVID. Entonces, es probable que la población deje de asistir a los servicios de salud sexual y reproductiva por temor al contagio. Por lo tanto, si no asiste a estos servicios de salud reproductiva y si no tiene medios económicos para adquirir métodos anticonceptivos de otra manera, seguramente no podrá usar estos métodos y esto hará que su fecundidad se aumente. La que sigue, por favor. Y lo que suele suceder en estos casos es, después de estos eventos, es que hay una recuperación de los niveles anteriores de fecundidad en el caso de las sociedades donde no se tenía el acceso a servicios de salud. Es posible que después se recuperen y en las sociedades desarrolladas donde hubo esta contracción, al que pasen estos años de crisis económica y social, es probable que se vuelvan a recuperar los niveles de fecundidad anteriores.
Y en México, ¿qué es lo que sucede durante, en términos de la salud sexual y reproductiva, antes y durante esta pandemia? Pues como ustedes saben, México ha suscrito convenios o compromisos internacionales muy importantes, desde la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, donde se da todo este reconocimiento a la salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia, el Consenso de Montevideo en 2013, que es un consenso de lo más vanguardista en términos de salud sexual y reproductiva, es de los pocos documentos internacionales donde se habla de interrupción legal del embarazo, de la orientación sexual, de los derechos de la población LGBTQ y más. También los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde tenemos todo un, hay algunos indicadores, hay un apartado totalmente de salud que es el objetivo 3 y de ahí se desprenden algunos indicadores y objetivos de salud sexual y reproductiva, mismos que se reproducen en el objetivo 6 de género. Y lo más reciente que fue la Cumbre Mundial de Población y Desarrollo de Nairobi, donde se volvieron a suscribir algunos de estos compromisos y se habló de 0 muertes maternas, 0 necesidad insatisfecha, entre otros. Es así que a partir de estos compromisos y ante las necesidades de las mujeres en términos y de los hombres en términos de salud sexual y reproductiva en nuestro país, en México se declaran durante la pandemia como esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva durante esta emergencia sanitaria. La que sigue, por favor, Mitzi. ¿Qué es lo que sucede o lo que nosotros estamos suponiendo que puede suceder durante esta pandemia de COVID-19? Pues, como se los dije anteriormente, que las personas dejen de asistir a los servicios de salud por temor a contagiarse. Esto ya se documentó durante la epidemia de ébola, que hubo un descenso importante en la asistencia a los servicios de salud. Durante la epidemia de Zika en 2015 en Brasil y se documenta este descenso importante y además que durante estos eventos, este tipo de situaciones, las desigualdades por causas de género se agravan o se aumentan. Es decir, estamos teniendo en estas situaciones de confinamiento a mujeres que están viviendo de manera continua con sus agresores, que pueden ser susceptibles de sufrir violencia sexual, física, psicológica, además de que se han aumentado para ellas las tareas de cuidados y de trabajo doméstico, lo cual puede ocasionar que desatiendan sus propias necesidades y dejen de ir, por ejemplo, a algún servicio de salud sexual y reproductiva a buscar atención, a buscar algún método, a buscar consejería. La que sigue, por favor. Y bueno, cuando empezamos a ver esto y empezamos, tal vez ustedes no lo sepan, el Consejo Nacional de Población es la institución que se encarga de la planeación demográfica del país. Entonces, una de nuestras principales funciones es estar de manera constante otorgando información sociodemográfica para las instituciones que conforman este Consejo Nacional de Población, que son 17 instituciones, para el público en general y para la academia, para que se tomen las decisiones adecuadas en términos de natalidad, fecundidad y, perdón, natalidad, mortalidad y migración. Entonces, cuando empezó esta pandemia y empezamos a escuchar de las experiencias en otros países, empezamos a pensar qué es lo que podría suceder en nuestro país cuando estuviéramos viviendo esta pandemia. ¿Qué iba a suceder con los servicios de salud sexual y reproductiva? ¿Cuál iba a ser el comportamiento de las personas ante estos servicios? ¿Iban a seguir yendo? ¿Iban a seguir pidiendo métodos anticonceptivos? ¿Iban a dejar de asistir a ellos? No sé. Entonces nos empezamos a hacer este tipo de cuestionamientos y tanto el Fondo de Población de Naciones Unidas como el Instituto Guttmacher sacaron estudios que trataban de hacer esta medición de cuántos embarazos no deseados y o no planeados podrían darse durante esta. Ante estas evidencias de lo que ha sucedido
por la pandemia del ébola y de Zika en otros países y entre estos otros eventos, como les comentaba, de exceso de mortalidad que habían ocurrido durante, por ejemplo, las guerras mundiales. Entonces, lo que decidimos fue tratar de replicar y de ver qué era lo que estaba sucediendo con los servicios de salud sexual y reproductiva. Quizá la doctora Gaby después les va a comentar al respecto, pero buscamos información. Tenemos nosotros una relación muy cercana y muy constante con la Secretaría de Salud, tanto con el área de información en salud como con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y nos acercamos a esta institución, a la Secretaría de Salud, a solicitarles información sobre las consultas que estaban otorgando a la población sobre los servicios de salud sexual y reproductiva. Hay un subsistema de información de servicios que registra esto y donde se da cuenta de cuando las mujeres van a pedir información, si se les otorga algún servicio de planificación familiar y anticoncepción, y si se les otorga algún método anticonceptivo. Desafortunadamente, ante esta prioridad de captar la información de mortalidad y de morbilidad en las jurisdicciones sanitarias de la mayoría de los municipios del país, se privilegió capturar y captar la información de mortalidad. Y mucha de esta información que da cuenta de la salud sexual y reproductiva de las personas se dejó de captar. Nos hicieron favor de pasarnos esta información de lo que llevaban cuando empezamos a hacer este estudio, si no mal recuerdo, fue junio, julio del año pasado, ya no recuerdo exactamente el mes, y nos dimos cuenta, hicimos la comparación de años anteriores de las consultas y servicios que habían otorgado en términos de planificación familiar y anticoncepción, contrastando año con año y la caída era estrepitosa. Entonces nos decían, sí, tenemos problemas de captura ahora, no estamos pudiendo tener en tiempo esta información, entonces esperemos que a final de año se pueda hacer. Hemos vuelto ya ahora a solicitar esta información. Todavía estamos esperando que haya mejora en ella. Aparentemente a finales de este mes terminan de capturar todo el año 2020 y entonces sí podremos tener, esperamos, cifras observadas mucho más confiables. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, a partir de estos datos, de esta información, tratamos de replicar estos estudios, que estos estudios se basan en los principales indicadores de salud sexual y reproductiva que se tiene, la tasa de fecundidad, la tasa de embarazo, la prevalencia anticonceptiva, y bueno, ¿cómo están estos indicadores en nuestro país? Bueno, pues nuestra principal fuente de información en este tema es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica y a partir de esta, las dos últimas ediciones que tenemos, 2014 y 2018, lo que hemos observado es una desaceleración en la prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos. Es decir, esta prevalencia se ha mantenido constante, casi sin cambio. Ha habido este es un indicador que nos llama mucho la atención y en el que hay que trabajar porque es algo que constantemente estamos tratando de promover, que es la corresponsabilidad masculina. Sin embargo, se observa una reducción en la prevalencia de uso de métodos con participación masculina entre, por ejemplo, las adolescentes unidas. Hay un estancamiento de la fecundidad adolescente. Todos los demás grupos de edad han experimentado un descenso importante, a excepción de la tasa de fecundidad adolescente, que ha descendido muy poquito y si uno ve la línea en el tiempo pareciera que se ha mantenido constante. Asimismo, se estima que hay cerca de 1 millón de embarazos no intencionales que interrumpidos, es decir, abortos que la mayoría se realizan de manera insegura en el país. Como ustedes saben, solamente tenemos la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y Oaxaca. Y además tenemos una importante proporción de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción. Es decir, mujeres que quieren utilizar algún método anticonceptivo, sin embargo, no hacen uso de alguno de ellos. Y sobre todo esto se observa entre las mujeres adolescentes y las jóvenes. La que sigue, por favor. Y bueno, para que estos indicadores que les acabo de hablar, para que los visualicemos un poco cómo están en 2012 y 2016, corresponden estas dos encuestas que les... Sin embargo, siempre tratan de
hacer una tasa de fecundidad trianual y situamos en el año de medio esta tasa. Entonces, para la de 2014 tenemos una tasa en 2012 y para la de 2018 en 2016. Y como ustedes pueden ver en estas gráficas, tenemos una concentración, bueno, donde están más altas las tasas de fecundidad es en la población joven y adolescente, es decir, de los 15 a los 29 años, donde está el mayor pico es de 20 a 24 años y después de 25 a 29 y después las adolescentes con las mujeres de 30 a 34 años más o menos tienen el mismo valor. Aquí es importante resaltar que hay muchos países en los que la maternidad se retrasa, que esta curvita se arrastra hacia la derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay países donde la edad mediana son los 30, 31 años al primer hijo y nosotros tenemos esa edad mediana entre los 18 y 19 años, depende de la entidad federativa. La que sigue, por favor. Otro indicador aquí que es muy relevante y que se utiliza, esto se los va a explicar la doctora Gaby en la metodología, es la condición de unión. Aquí vemos que las mujeres que más aportan a la tasa de fecundidad son las unidas, las exunidas y por último las solteras con una tasa de fecundidad con un número de nacimientos mucho menor que el que pueden tener las mujeres unidas y exunidas en nuestro país. La que sigue, por favor. Y esta es la proporción de mujeres en edad fértil sexualmente activas con necesidades insatisfechas de anticoncepción por grupo de edad y condición de unión. Y aquí se refrenda lo que veníamos comentando acerca de que son las mujeres jóvenes, exunidas y solteras las que tienen mayor necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Es decir, son las que quieren utilizar, hay una mayor proporción de mujeres jóvenes, solteras o exunidas que quieren utilizar algún método anticonceptivo y no lo están utilizando. La que sigue, por favor. Y aquí ya le doy la palabra a mi colega, la doctora Gaby Mejía. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa, voy a apagar mi cámara porque los oigo un poco cortado, entonces para que mi exposición también me oigan como robótica, voy a apagar mi cámara, pero aquí voy a estar. Bueno, derivado de toda esta evidencia que les mostramos en este momento, en donde una de las principales interrogantes era realmente qué estaba pasando en nuestro país, nos dimos a la tarea de plantear una serie de escenarios porque, como comentó la doctora Muradaz, pues todavía hasta la fecha no tenemos datos de lo que está pasando en cuanto a la salud sexual y reproductiva. La que sigue, por favor, Lucy. Bueno, nos planteamos 4 escenarios. En la primera, nos dimos a la tarea de ver qué pasaría si esta necesidad insatisfecha de anticoncepción incrementar en todos los grupos de edad. La necesidad insatisfecha la definimos como la intención de una mujer de no querer embarazarse o limitar su descendencia, de espaciar o limitar su descendencia, de ser sexualmente activa, pero de no estar usando métodos anticonceptivos para lograrlo. Derivado de lo que comentaba la doctora Muradaz, que creemos que la gente está teniendo miedo de ir a las clínicas, por contagiarse, de todo lo que expuso en cuanto que realmente no se le está dando prioridad a las mujeres, pensamos que esta era una de las alternativas más seguras en lo que nos estábamos planteando. Como dije, planteamos un mismo comportamiento para todos los grupos de edad y nos dimos a la tarea también de hacer 3 alternativas, lo que sería como un escenario en donde tenemos una alternativa conservadora, moderada y pesimista. Es decir, en la conservadora pensábamos que estas necesidades podrían incrementar en un 10%, la moderada en un 20% y una pesimista en un 30%. Del lado derecho justamente está la gráfica de estas necesidades que vemos en las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. Hasta abajo la línea verde es justamente lo que se tenía proyectado, bueno, lo que se tenía observado en el dato con la tendencia de 2014, 2018, la proyectamos. Ahorita les voy a contar un poquito cómo es que hicimos esta proyección. Y justamente hicimos este incremento de la necesidad insatisfecha. Cuando empezamos a plantear estos escenarios, pues obviamente no sabíamos
la duración que iba a tener esta pandemia, pero algo que sí suponíamos es que no iba a ser como inmediato la recuperación, en el sentido de que la pandemia iba a terminar a fin de año. En ese entonces, cuando justamente nos planteamos este ejercicio, pues ya se veía, ya se estudiaba más el virus, se sabía que era muy estable en ese momento, ya se estaba empezando a trabajar en una vacuna. Entonces pensamos que de hecho estas necesidades pues obviamente se iban a ver afectadas en cuanto a la salud sexual y reproductiva, obviamente el año pasado, que fue cuando pues esto se viene con todo, y este año que todavía, aunque ya empiezan las campañas de vacunación, pues todavía no llegamos a una normalidad. Siguen los contagios muy altos, como sabemos, pues estamos teniendo justamente este seminario de vía remota y no presencial. Pero bueno, en ese entonces pensamos que justamente estas necesidades iban a incrementar en 2020 y 2021, y basado en la evidencia que mostraba la doctora Muradas, lo que pasó en África con el ébola, se veía que una vez ya recuperada y pasada la crisis sanitaria, se iban recuperando a los niveles prepandemia, preepidemia en ese entonces. Algo que nosotros estamos suponiendo es que obviamente conforme más grave sea este incremento en esta necesidad y las afectaciones, pues más tiempo se va a tardar en recuperar. Por eso cuando crecen un 30% no vemos una caída, nuevamente un nivel de 11.8%, sino que la vemos todavía elevado y creemos que esto tardaría hasta más de 2025 en recuperarse. Desafortunadamente los indicadores demográficos no son como la economía, que sube y baja rápido, tarda tiempo en justamente recuperarse niveles y tendencias. Entonces, esto es lo que estamos proponiendo en este escenario. La que sigue, por favor, Michi. En un segundo escenario, pensamos justamente cuando empezó todo este ejercicio, que tal vez las adolescentes, por el hecho de estar en casa y que iban a tener como más vigilancia de los padres, sobre todo las adolescentes no unidas, esto es importante resaltarlo, a lo mejor esta necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos podía hasta descender. De por sí es muy alta la necesidad insatisfecha, como lo presentó hace rato la doctora María Cruz en una de las gráficas, pero aquí se los vuelvo a recordar. Esta necesidad de adolescentes no unidas lo vemos en la gráfica del lado derecho, justamente en las barras hasta arriba verdes, en donde, como podemos ver, llevan un nivel. Esta es una gráfica un poco complicada porque justamente está escalada a dos niveles. La escala del lado derecho es justamente la de las adolescentes, en donde tenemos un nivel en 2018 de 32.8%, o sea, casi una de cada 3 adolescentes no unidas tiene necesidad insatisfecha de anticoncepción, pero veíamos la tendencia pues que iba a bajar. Y nosotros decidimos disminuirla en un 10% para ubicarla en en el año pasado, perdón, y en niveles de 28% más o menos. En el resto de las mujeres, y como decía la doctora Moraz, la condición de unión pues es un determinante muy importante justamente para la salud sexual y reproductiva y el riesgo a la exposición de un embarazo, etcétera. Entonces, en el resto de las adolescentes, las unidas y el grupo de mujeres de 20 a 49 años, sin importar su condición de unión, sí planteábamos que hubiera estos 3 escenarios en donde había la alternativa conservadora, moderada y pesimista que presentamos en este escenario 1. La que sigue, por favor, Mitzi. Como les decía yo, cuando planteábamos estos escenarios era muy temprano en la pandemia y conforme fue pasando más tiempo empezamos a ver evidencia de que realmente los adolescentes, las y los adolescentes, pues se han visto muy afectados por esta pandemia. No solo ha habido un cierre de escuelas que los está afectando en recibir información sobre educación sexual, educación integral en sexualidad, consejería, acceso, por ejemplo, a un psicólogo, a un maestro, a alguien al que le puedan confiar, pues eso no se está viendo. Entonces, conforme ha ido pasando esta pandemia, hemos también notado y ha habido evidencia. De hecho, hay un estudio muy interesante que está haciendo la Universidad Iberoamericana con apoyo de UNICEF, en donde se ve, de hecho, que en los hogares pues menos favorecidos, eso era todavía el año pasado, a junio del año pasado, pues había habido una reducción del 15% en la asistencia escolar de niños y adolescentes.
Derivado de todo esto, del hecho de que no están recibiendo pues la educación que deberían de tener, que también están expuestos a situaciones de violencia y demás. De hecho, hicimos la cara opuesta del escenario anterior, en el cual creemos que de hecho estas necesidades insatisfechas de anticoncepción podrían incrementar hasta en un 50%. Este realmente es un escenario muy pesimista, lo que estamos planteando. Ahorita justamente Mitzi les va a enseñar cómo se traduce esto en embarazos y en nacimientos. Pero bueno, creo que esto a lo mejor va a estar más apegado a lo que va a pasar. Y bueno, en el resto de las mujeres de 20 a 49 años, seguimos conservando los supuestos de este primer escenario, en el cual pues hay un incremento conservador, moderado y pesimista de la NIA para ubicarse en los niveles que ven en las líneas en color como rosado, que están en la gráfica del lado derecho. El nivel inicial empezamos en un 11% y este podría llegar a incrementar hasta 14,3 si la NIA incrementa en 30%. La que sigue, por favor, Mitzi. Y bueno, por último, este es un escenario un poco, pues, diré yo, medio descabellado, pero bueno, no tanto, en el sentido de que lo llamamos como baby boom. Justamente por lo que se veía y se estaba documentando en Europa, que no iba a haber un baby boom y que de hecho ha habido una caída muy importante en la fecundidad. Pensamos que a diferencia de las guerras, por eso decimos que es como un efecto guerra, a diferencia de las guerras en la cual pues las parejas están juntas, en este caso las estaban llevando a un confinamiento estar todo el tiempo. Pero, pues como sabemos, ha habido una caída económica importante, un desempleo muy importante. Esto nos iba a llevar a tener mucha incertidumbre a las parejas y pues obviamente esta actividad sexual iba a decaer. Entonces pensábamos que de hecho iba a haber, el año pasado hubo un descenso, pudo haber pasado, esto lo vamos a documentar hasta después, ya que tengamos datos, pero una vez ya más controlado este escenario, les digo, en ese momento pues ya se veía que se estaba trabajando en una vacuna. Pensábamos que de hecho este año pues íbamos a regresar nuevamente a tener un incremento de la NIA. Como pueden ver en la gráfica de la derecha se vio una caída primero de la NIA y luego un incremento muy elevado y pronunciado. Esto ahorita que nos va a presentar Mitzi, de hecho, pues como que se cancela el efecto, ¿no? Entre positivos y negativos. Y lo que ahorita muy recientemente nos estamos planteando es que a lo mejor, pero bueno, eso igual y ya vendremos a otro seminario, ya me estoy invitando, perdón, que realmente sí vaya a haber un baby boom mucho después en donde pues ya la gente va a estar como muy contenta que acabó la pandemia y va a haber más certidumbre en todos los sentidos. Esto es algo que obviamente es muy temprano para saberlo, pero podría suceder. Por eso ponemos ahora sí que entrecomillado lo del baby boom. Y bueno, una de las interrogantes en este escenario era también las adolescentes, cómo se iban a comportar. Pero bueno, aquí sí seguimos un comportamiento uniforme en todos los tipos de, en todos los grupos de edad. La que sigue, por favor, Mitzi. Bueno, con base en estos escenarios, nos dimos a la tarea de hacer 3 estimaciones que son esenciales justamente para lo que comentaba la doctora Muradas de la política de población, que es responsabilidad de CONAPO. Uno de ellos es justamente el número adicional de mujeres que se sumaría a tener necesidades insatisfechas de anticoncepción como consecuencia de la pandemia, el número adicional de embarazos no intencionales a consecuencia de la COVID y finalmente el número adicional de nacimientos no intencionales a consecuencia de la COVID. La que sigue, por favor, Mitzi. Bueno, para hacer estas estimaciones empleamos la metodología del Instituto Guttmacher, que se llama Adding It Up, que es como sumarse. Ahorita van a ver por qué en un esquema que les voy a presentar en un momento. Pues nuestra encuesta por excelencia para estudiar salud sexual y reproductiva es la encuesta nacional de la dinámica demográfica. Hicimos uso de las versiones más recientes, la versión 2014 y 2018, justamente para estudiar estas tendencias que ya les mostré hace ratito en las gráficas, para ir modelándolas y ver cómo se iban comportando ciertos indicadores. Con ella, pues nos dimos a la tarea de estimar todos los insumos que se necesitan justamente para entrar a la metodología Adding It Up. El primero de ellos es la necesidad insatisfecha de anticonceptivos. Esto va a ser la proporción y luego el número. También nos dimos a la tarea de estimar la tasa de embarazos de mujeres con necesidades insatisfechas.
Luego, la tasa específica de fecundidad de mujeres con IA. La tasa específica de fecundidad se refiere a nacimientos, la de embarazos, pues, como su nombre lo indica, son embarazos. Y luego, otro de los insumos que necesita esta metodología, es el uso por tipo de métodos anticonceptivos. Esto con el fin de estimar justamente la tasa de fallo por cada tipo de método anticonceptivo. Cada método pues tiene una tasa de fallo y justamente como parte de estos embarazos pues no intencionales también se tiene que agregar esta parte de las tasas de fallo. Bueno, una vez que estimamos estas tasas de fallo, también estimamos las tasas de embarazo de las mujeres que tienen falla y las tasas específicas de fecundidad de estas mujeres justamente para obtener los indicadores de embarazos y de fecundidad. Y bueno, una vez que calculamos todos estos insumos, los fuimos adaptando justamente a los escenarios que les acabo de presentar, estos 4 escenarios. Bueno, gracias, Mitzi. Nuestra población de estudios a las mujeres en edad fértil, esto es decir, mujeres de 15 a 49 años, algo importante es la actividad sexual de ellas, por ello contemplamos a todas las mujeres unidas y a las solteras y exunidas que habían reportado actividad sexual reciente. Esto, de acuerdo con la encuesta, es en un mes previo a que las encuestaran. Claro, esto fue en 2018, pero llevamos estas tendencias a la actualidad. Aquí, como les digo, mantenemos tasas, han estado muy estacionarias, de hecho, la mayoría de los indicadores que les presentamos. Por eso las tasas y proporciones se mantienen casi constantes en el tiempo, dado las tendencias producidas por contar con estas 2 observaciones. Aún así, para los indicadores que sí teníamos datos históricos más alejados, hicimos justamente análisis de sensibilidad para ver qué tendencia se ajustaba mejor, es decir, una regresión, bueno, una extrapolación logarítmica, lineal, etcétera, etcétera. Y concluimos que para la mayoría de nuestros indicadores, de hecho, extrapolaciones logarítmicas era lo que mejor se ajustaba, era lo que nos sacaba justamente los parámetros post-estimación con mejores indicadores. Algo para simplificar el análisis, porque pues todo esto que yo les estoy contando se dice fácil, pero es un trabajo impresionante. Obtener todos estos estimadores y indicadores, perdón. Y para simplificar, como les digo, el abandono en el uso de método anticonceptivo lo incluimos dentro de esta necesidades insatisfechas que estábamos nosotros creciendo pues de forma artificial por los escenarios que les presentamos. La que sigue, por favor, Miche. Bueno, ahora sí, manos a la obra en cuanto a la metodología Adding It Up. Bueno, la primera parte justamente es estimar las necesidades insatisfechas de anticoncepción. Esto se hace por grupo de edad y por condición de unión. Y una vez que obtuvimos estas proporciones, Lenadit usa, como saben, pues los ponderadores que vienen de proyecciones calcula los ponderadores de la encuesta con base en proyecciones. Entonces con las estimaciones que obtuvimos con Lenadit, pues las aplicamos a proyecciones, obviamente hicimos las proporciones correspondientes y con esto obtenemos el primer indicador, que son las mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción. La que sigue, por favor, Michi. Bueno, para obtener los embarazos no intencionales, la primera parte me voy a referir ahorita al brazo de arriba de este diagrama, en el cual primero estimamos el número de mujeres usuarias de cada tipo de método anticonceptivo. A este lo multiplicamos por su tasa de falla del método. Y esto, al multiplicarlos, nos da el número de embarazos por falla de métodos anticonceptivos. Eso lo dejamos ahí arriba. Entonces ya tenemos un primer insumo que es el número de embarazos. En el brazo de abajo tenemos justamente a las mujeres que estimamos que tienen necesidad insatisfecha, que estas las estimamos justamente en el diagrama anterior. Las multiplicamos por su tasa de embarazo, que estimamos con base justamente en las ENADITs, y con esto obtenemos el número de embarazos con necesidades insatisfechas. Y aquí es donde viene justamente la suma de Adding It Up. Entonces, al sumar embarazos por tasa de fallo y embarazos de mujeres por día, obtenemos un número de embarazos no intencionales. Esto es importante resaltar que lo hicimos justamente
usando lo que se tenía proyectado, el valor sin pandemia, y luego, al crecer estos escenarios que les decía yo en 10, 20, 30, etcétera, obtenemos justamente la parte adicional. Ahí es una simple resta de cierta forma, pero bueno, ahí tenemos uno de los insumos. La que sigue, por favor, Mitzi. Lo que sigue es justamente estimar el número de nacimientos, y esto es algo muy similar a lo que se hace justamente con las tasas de embarazos, pero en este caso, en lugar de usar tasas de embarazo, se sustituyen por las tasas de fecundidad de estas mujeres, las de arriba con falla anticonceptiva, abajo de mujeres con IA. Aquí, de hecho, resaltamos ese azul, que siguen siendo estas mujeres. Estas mujeres son las que seguimos trayendo. Y bueno, tenemos número de nacimientos arriba por falla, número de nacimientos de mujeres con IA, lo sumamos y obtenemos un número. Lo mismo, obtenemos lo que se tenía proyectado y se lo restamos al adicional. Esto ahorita lo van a ver justamente en las gráficas que va a presentar Mitzi, en donde se ven estos picos justamente de los números adicionales. Y justamente ahora le cedo la palabra. Esto sería todo de mi parte, si no mal me equivoco, porque ahorita justamente después de toda esta metodología y todos estos insumos, viene la parte interesante, que son los resultados de lo que de lo que obtuvimos. Voy a apagar mi cámara para que no se distorsione el sonido. Ok. A continuación les presentaré algunos de los resultados que obtuvimos de acuerdo con los escenarios propuestos anteriormente. Esta gráfica ilustra los cambios anuales de 2018, que es nuestro último dato observado, hasta 2025, que es nuestro último dato estimado. Y como lo mencionó la doctora, considera un aumento uniforme en todos los grupos de edad, es decir, un incremento en la NIA en 20%. Ahora nos concentraremos en ese escenario en el que aumenta la NIA en un 20%, le llamamos una alternativa moderada, pasando de un valor prepandemia estimado en 2020 de 11.9% para situarse a uno de 14.3%. Ahora bien, en 2021 se espera un total de 3.262.272 mujeres con IA. Para 2025, esta cifra llegará a poco más de 2.830.000 mujeres con IA. Ahora bien, como ya lo mencionó la doctora, esto implica que con las tasas de embarazo que se observan en estas mujeres, más las tasas de embarazo observadas en las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos que presentan falla en el uso de los mismos, podríamos llegar a tener 604.769 embarazos en 2021. Y en 2025 esperamos poco más de 551.000 embarazos no deseados y o planeados bajo este mismo escenario. Finalmente, con base en las tasas de fecundidad de estas mujeres entre 2020 y 2021, se podrían llegar a tener potencialmente 1.097.302 nacimientos no intencionales. Y considerando el periodo de 2020 a 2025, esta cifra llegaría a más de 3 millones de nacimientos. Ahora bien, bajo este mismo escenario y alternativa, el potencial número de mujeres entre 15 y 49 años con IA entre 2020 y 2021 sería de poco más de 6 millones, es decir, se le estarían sumando 1.087.136 mujeres entre 15 y 49 años. En esta misma alternativa se estarían sumando 139.305 embarazos no deseados y o planeados, y estos embarazos se estarían sumando a los ya estimados de 1.068.747 embarazos entre 2020 y 2021. Y finalmente, con base en las tasas de fecundidad de estas mismas mujeres, se podrían llegar a tener potencialmente 120.848 nacimientos adicionales. Es importante mencionar que bajo este escenario, a partir de 2022, estimamos que la NIA podría ubicarse en niveles cercanos a las tendencias prepandemia.
Sin embargo, dependiendo de las afectaciones a este indicador, estas tendencias tardarían mayor tiempo en recuperarse. De acuerdo con los resultados obtenidos al proyectar este indicador, en nuestra alternativa conservadora, es decir, si la NIA aumentara en 10%, alcanzaría el valor de 2018, que es el observado, hasta el año 2025. Y en la alternativa pesimista, es decir, si la NIA aumentara en 30%, este indicador no mostraría una recuperación a 2025, sino hasta años después. Ahora bien, en el segundo escenario propuesto, estimamos que si la NIA descendiera en un 10% entre las adolescentes no unidas, pasando de un valor estimado en 2020 de 31.4% a uno de 28.2%, e incrementar entre las adolescentes unidas y el resto de las mujeres, es decir, las mujeres de 20 a 49 años sexualmente activas, partiendo de un valor estimado de 11.6% en 2020 para situarse en una cifra de 13.9% en la misma alternativa que hemos estado considerando. Se estima un total de 3.227.973 mujeres con IA en 2021. Considerando las tasas de embarazo, estimamos alrededor de 602.771 embarazos no intencionales, para finalmente concluir con un estimado de poco más de 1.093.000 nacimientos no deseados y no planeados. ¿Ok? Entre 2020 y 2021, los números que se estarían sumando podrían llegar a 1.018.259 mujeres, 135.317 embarazos no deseados y o planeados y 117.541 nacimientos no intencionales extras entre 2020 y 2021. De acuerdo a nuestros resultados en este escenario, que es el número 3, estimamos que si la NIA aumentara en mayor medida entre las adolescentes sin importar su condición de unión, pasaríamos de un valor estimado en 2020 de 29.2% y 29.1% en 2021 a uno de 43.8% y 43.6% respectivamente, considerando la misma alternativa en el que la NIA aumentara un 20%, partiendo de un valor estimado de 11% en 2020 y 10.9% en 2021, para situarse en uno de 13.2 y 13.1% respectivamente, tendríamos un total de 3.368.858 mujeres con IA, 621.062 embarazos y poco más de 1.100.000 nacimientos entre 2020 y 2021. Ahora, si consideramos el periodo de 2020 a 2025, esperamos más de 3 millones de nacimientos. Los números de mujeres que se sumarían entre 15 y 49 años con IA es de 1.300.115 mujeres entre 2020 y 2021. Los embarazos extras no planeados y o no deseados podrían llegar a ser de 177.792 bajo nuestra misma alternativa y consecuentemente tendríamos 149.619 nacimientos no intencionales en este periodo. Finalmente, en nuestro escenario 4, en el baby boom anteriormente descrito por la doctora, la NIA desciende en las mujeres de 15 a 49 años al pasar de 11.9% en 2020 a 10.7% para luego posicionarse en 13.1% en 2021 y en 2022 llegaría a un nivel de 13%. Esperamos que para 2023 los niveles de la NIA se normalicen a la tendencia esperada ubicándose en 11.8%.
Lo anterior equivaldría a tener poco más de 2.445.000 mujeres con IA en 2020 para luego aumentar a 2.990.000 mujeres en 2021 y cerca de 3 millones en 2022. Teniendo cerca de 500.000 de embarazos en 2020, poco más de 588.000 en 2021 y 589.645 embarazos no intencionales en 2022, para finalmente obtener un total de 955.169 nacimientos entre 2021 y 2022 y entre 2020 y 2021. Y considerando el periodo de 2020 a 2025, esperamos poco más de 3 millones de nacimientos no planeados y o no deseados. Finalmente, casi no se estarían sumando mujeres con IA entre estos 2 años, 2020 y 2021, pues se estima que estarían agregándose solo 144 mujeres con IA. Tendríamos poco más de 18.000 embarazos no planeados y o deseados adicionales y consecuentemente habría 18.715 nacimientos no deseados y o planeados adicionales entre estas mujeres que presentan IA y falla de método entre 2020 y 2021. Vuelvo a retomar. Bueno, obviamente como todo trabajo, investigación, pues tenemos limitaciones. Uno de ellos es que desafortunadamente solo se puede hacer a nivel nacional. En el momento de desagregar por todo lo que les estábamos contando, grupo de edad, condición de unión, etcétera, pues los datos van perdiendo representatividad. Entonces es algo que solamente se puede hacer a nivel nacional. Esto es justamente para darnos una muy buena idea, aunque sería súper interesante ver justamente estas afectaciones pues a nivel entidad federativa para ver cuáles están teniendo peores afectaciones, cuáles lo han tenido, etcétera. Pero bueno, esto solamente se puede hacer a nivel nacional. Algo que les contaba yo justamente de cómo estuvimos modelando las tendencias es que para estimar justamente las necesidades insatisfechas de anticoncepción, que son comparables en el tiempo, solamente tenemos 2 puntos, 2014 y 2018. Creo que tendríamos que tener más claridad para poder ver realmente cómo se está modelando esto. Ahorita va a ser, creo yo, un tanto problemático. La siguiente NADIT se va a levantar en 2024 y no sabemos qué tanto va a reflejar justamente los efectos post-COVID y cómo se pueda comportar esta tendencia, pero bueno, va a ser un insumo muy importante en el país justamente para seguir trabajando y lograr que esta necesidad insatisfecha llegue a un nivel 0, en donde cada quien ejerza sus derechos sexuales y reproductivos y decida cuándo, etcétera, cuántos hijos tener. Bueno, algo muy importante de este trabajo es que justamente estamos usando la ENADIP para hacer las estimaciones de embarazos. Y pues muchos de estos embarazos que terminan en un aborto, normalmente de forma provocada, no son reportados por este instrumento. Es una encuesta invaluable, pero pues la ENADIP no fue diseñada justamente para captar aborto. Entonces sabemos que de hecho la tasa de embarazo podría estar justamente presentando este sesgo de este subreporte que creemos que tenemos justamente en la declaración de embarazos. La que sigue, por favor, Mitzi. Bueno, algo que también recordarles, este solo es un ejercicio de estimación con escenarios que podrían quedar muy alejados de lo que realmente está pasando. Lo que hicimos fue basado justamente en evidencia que fuimos recolectando de lo que estaba pasando en otras partes del mundo, en el propio México, que hemos ido actualizando justamente lo que está pasando con las adolescentes. Entonces, hasta que logremos tener datos observados confiables, vamos a saber realmente qué es lo que pasó con la salud sexual y reproductiva y la COVID. Algo que también ya nada más para terminar, perdón, las dije un poco en desorden, es pues hacerles notar el número tan alto que tenemos ya de mujeres con necesidades insatisfechas en el país y justamente los nacimientos que genera este tipo de mujeres que no tienen, que no tienen sus necesidades satisfechas de anticoncepción
satisfechas. Creo que dije algo redundante, pero bueno, me disculpo. Y bueno, lo que les presentamos de estos escenarios son justamente estos embarazos no intencionales. No es la totalidad de los nacimientos ni de los embarazos. En México ocurren un poco más de 2 millones de nacimientos al año. Se tenían proyectados 2.130.000 y tantos para este año y para el anterior más o menos, una cifra un poquito más elevada. Y hasta que realmente tengamos datos ya oficiales, vamos a saber las verdaderas afectaciones. Pero bueno, es, como repito, es un ejercicio de estimación y para ayudar justamente a los hacedores de política que implementen acciones que lleven a que esto que nosotros estamos planteando pues no se haga realidad. Realmente eso sería como la esperanza de este trabajo. Y ya finalmente, para concluir, la que sigue, Michi, por favor. Esto es un trabajo que ya publicamos en la situación demográfica de México, que es la publicación del Consejo Nacional de Población. Ahí les dejamos el link. Muy fácil de localizarla por Google Docs. Y aquí justamente explicamos con mayor detalle toda esta evidencia científica de qué es lo que nos llevó a proponer estos escenarios. Y como les digo, pues hasta que tengamos datos vamos a poder tener una certeza de este trabajo. Creo que ahí ya terminaríamos. No sé si Maricruz quieras agregar algo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, a referencias justamente del material que usamos para hacer y plantear estos escenarios y lo que les estuvimos mencionando a lo largo de esta presentación. Gracias, yo no quiero añadir nada, nada más estoy viendo que ya hay algunos comentarios. No sé si Luis Fernando, tú quieres retomar esa parte y voy respondiendo. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a las 3 doctoras por su excelente participación y por hacernos una visión acerca de estas características poblacionales y de salud reproductiva. Bien, pues vamos a pasar a la parte de preguntas o de comentarios que por ahí tenemos, y el primero lo hace David de Jesús Reyes, que menciona que va dirigido directamente a lo que es la doctora Maricruz, y nos dice: escuchar y conocer las experiencias de otros países no implica necesariamente que se replique la situación en nuestro país. Me gustaría saber si el CONAPO tiene evidencia científica sobre la aseveración que las personas dejan de asistir a los servicios. En lo personal, yo trabajé bajo este supuesto en los servicios amigables para adolescentes y encontré lo contrario. Son los servicios de salud los que dejaron de brindar servicios en 57% de las clínicas de salud de la Secretaría de Salud de Nuevo León, dejando de dar atención por varias situaciones, entre ellas que la salud reproductiva no es considerada urgente. Me gustaría saber si tienen contempladas evaluaciones de este tipo, pues decir que las personas no asisten a los servicios de salud por miedo al COVID es responsabilizar al usuario, dejando de lado la responsabilidad del sistema de salud. Es un comentario. ¿Quieren responder? Sí, me parece además que está relacionado con el siguiente también, de que los hospitales no prestaban servicios de salud reproductiva, comentar acerca de la falta de transporte público, de acceso a los centros de servicios y la escasa, si no nula, acción gubernamental para proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva. Claro que sí, considero que cuando mencioné esta reconversión de los servicios de salud, que por supuesto incluía servicios de salud sexual y reproductiva, o en hospitales donde se daba este servicio, se dejó de dar, seguramente, quizá debí de matizar ahí, que los servicios de salud o los hospitales donde la gente solía acudir a recibir ese servicio o esa atención, dejó de darlo, ¿no? Sin embargo, creo que también, como lo menciona David de Jesús, tenemos que esperar a que haya una evidencia para ello. Por supuesto, nosotros no somos responsables de la evaluación de estos servicios de salud. Eso es la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud. Realiza justo esta evaluación de los servicios, de su calidad, incluso de los programas, y seguramente harán una evaluación exhaustiva de este tipo de servicios y cómo es que han tenido, cómo es que tuvieron
tuvieron o han estado teniendo este comportamiento durante la pandemia. Por supuesto, no solamente es una responsabilidad del usuario. Es probable que haya habido usuarias o usuarios que se hayan acercado a los servicios y se les haya negado por dar prioridad a las personas que tienen COVID, como está sucediendo con otro tipo de enfermedades, donde también los usuarios, los pacientes han dejado de recibir este tipo de atención. Así que sí, quizá deberíamos de matizar en ese sentido, ¿no? Que puede ser una responsabilidad de ambas partes, del usuario, de los servicios de salud sexual y reproductiva, y necesitamos, como bien mencionan, evidencia para ello, ¿no? Y con relación a la pregunta sobre si tenemos el número de interrupciones voluntarias del embarazo, la ILE, en de la Ciudad de México. Seguramente se va a encontrar esa información, Noemí, seguramente la puedes encontrar en el SINBA, en el sistema, antes se llamaba SINAIS, en el sistema de información de la Secretaría de Salud, donde recaban estos datos, o a lo mejor de manera directa con los servicios de salud de la Ciudad de México, donde puedes tener acceso a esta información. A nosotros no nos resulta de mucha utilidad para este ejercicio porque solamente estaríamos hablando de una entidad para calcular esto. Podríamos hacer el ejercicio solamente para la Ciudad de México y ver qué es lo que está sucediendo con ella, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora. Por aquí tenemos algunas otras preguntas de Elsa Rodríguez, que menciona: muchas gracias por esta conferencia tan interesante, un trabajar definitivamente, felicidades. Me salta una duda, ¿sería adecuado tal vez pensar en que otros datos pudieran servir para tender a hacer más reales las estimaciones, como tomar en cuenta la mortalidad de mujeres y hombres en edad fértil que han fallecido en la pandemia? Mira, cuando hacemos las proyecciones de población y se calcula el número de mujeres en edad fértil y demás, ya se considera ahí esa mortalidad, ya está implícita. Ahora todavía no tenemos ese dato. Como tú bien sabes, todavía se está cerrando la cifra de mortalidad de 2020. De hecho, también con APO estamos participando en este grupo que mide el exceso de mortalidad, no solo por COVID, sino por el resto de las causas. Como sabemos, es un número, tenemos un exceso de un 45%, si no mal recuerdo, tenemos ya más de 1 millón de defunciones para 2020, sin embargo, todavía no tenemos la cifra definitiva. Entonces, este ejercicio no deja de ser lo que les comentó ya la doctora Gaby al final, un ejercicio con limitaciones que se puede refinar todavía muchísimo más. De hecho, estamos trabajando también con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la oficina de Latinoamérica y el Caribe, tratando de replicar. Ellos hacen esta medición de embarazos no deseados y de nacimientos no deseados, pero a través de supuestos económicos, de la falta de abasto, del acceso a los métodos anticonceptivos, y para nuestro agrado y sorpresa tuvimos resultados coincidentes, se puede decir. Entonces, se puede refinar muchísimo más el ejercicio. Lo que nosotros quisiéramos es contar con las cifras observadas, confiables, para poder hacerlo para el nivel estatal y para poderles decir sí cayeron las cifras de consulta, sí cayeron el abasto de métodos anticonceptivos, y tener todos los argumentos mucho más sólidos para concluir con relación a este estudio. Mientras tanto, solamente nos estamos basando en ciertos supuestos y criterios que nosotros asumimos a partir de la experiencia en otros países. Muy bien, gracias, doctora. Por aquí, bueno, solicitan a Addis Abeba la liga para consultar el artículo, pero creo que sería más importante si ustedes nos podrían regalar su correo para que ellos pudieran a lo mejor solicitar alguna información. Ustedes nos pudieran más bien apoyar con alguna información que nosotros pudiéramos requerir con relación a esta parte de salud reproductiva, demografía y todo esto. Doctora Maricruz, nos gusta dar su correo. Sí, ya lo escribí, se los digo, es maria.muradas@conapo.gov.mx.
Escríbame, yo reviso mis correos de manera personal y les contesto, encantada de contestarles, de difundir el trabajo que se realiza en el CONAPO. Les vamos a dejar la presentación, Luis Fernando, para que la puedan consultar y puedan revisarla con calma. Ahí va a aparecer la liga y las otras referencias a los trabajos de los que tomamos algunas de las argumentaciones. Los quisiéramos invitar a consultar todo lo que se produce en el CONAPO, www.gov.mx/CONAPO. Ahí se hacen ejercicios muy interesantes. Le mandé al maestro Luis Fernando Rivero un ejercicio que también hicimos con relación a COVID sobre el riesgo de los hogares, en los hogares que habitan personas de 60 años y más, el riesgo que podrían tener de contagiarse de la COVID, tomando en consideración algunas características de la vivienda, si tiene agua o no, si es una vivienda que presenta hacinamiento, si hay personas que salen a trabajar y no recuerdo cuál era el otro factor, creo que eran esos tres, los que se consideran y hacemos una semaforización y consideramos si una mayor presenta un alto riesgo de contagiarse de la COVID-19. Bueno, sabemos que hay muchas más variables, que se pueden mucho mejorar y demás, pero este es un primer acercamiento. Lo que nosotros queremos es empezar a dar insumos o herramientas a quienes toman decisiones para que las usen para establecer acciones de política pública que puedan ser de utilidad. Claro, muchas gracias. Ese link que me envió va a ser compartido en lo que viene siendo la plataforma del DAS una vez que también estemos viviendo este video o estemos proyectando este video en la próxima semana, ¿sí? Y muchas gracias, doctora Maricruz. Doctora Gaby, ¿nos puede decir su correo de favor, aunque ya lo publicó para que lo puedan escuchar? Sí, es gmegiap de papá, @conapo.gov.mx. Ya lo puse también en el chat y pues cualquier cosa que les podamos ayudar, sugerencias muy bienvenidas. Como repetía yo, este es un ejercicio de estimación. Hay muchos inciertos todavía, entonces todos los comentarios bienvenidos. Obviamente, todo el trabajo siempre se puede mejorar. Uno nunca termina esto. Muchas gracias, doctora. Ingeniera Mitzi, ¿nos puede decir su correo de favor? Sí, claro, es mramirezf@conapo.gov.mx. Muchas gracias. Bueno, pues nos dieron ya su correo para poder de ahí adquirir alguna información o compartir experiencias o igual requerir alguna información que podamos nosotros proporcionarle a ustedes proporcionados a nosotros, hacer un intercambio que sería importante. Entonces, por aquí hay muchas felicitaciones de parte de nuestros asistentes. Les agradecen por el hecho de que estén compartiendo este conocimiento. Y pues a nombre de nuestra jefa del Departamento de Atención a la Salud, les agradecemos el hecho de que se hayan conectado con nosotros y de que estén compartiendo, que hayan compartido su amplia experiencia y esta investigación que además es muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, doctora Maricruz, muchísimas gracias, doctora Gabriela, y muchísimas gracias, ingeniero Mitzi, por su tiempo y por sus amplios conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer estar aquí con todos ustedes y compartir. Y cuando gusten, invítenos. Tenemos muchas cosas que comentarles y compartirles. Claro, para nosotros será un honor siempre tenerlas invitadas dentro de la UAM. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Bien, y a todos nuestros asistentes les recordamos que nos vemos la próxima semana por esta misma vía, por vía Zoom a las 5:30, pero lamentablemente va a ser nuestra última ponencia de este tercer ciclo de conferencias que se va a denominar Escenarios Migratorios antes, durante y después de la pandemia, que va a estar a cargo de la doctora Silvia Yorguli, que es presidenta del Colegio de México. Entonces, va a ser un honor también tenerla con nosotros y nos vemos la próxima semana. Bonito ombligo de semana para todos. Gracias. Gracias, Rosario Cárdenas. Ya te vi por ahí. Gracias, doctora Cárdenas. Hasta luego. Gracias a todos.